Imagina esto. Alejandría, año 325 de nuestra era. Funcionarios de la iglesia alimentando metódicamente las llamas con pergaminos antiguos. Pero no estaban quemando textos al azar. Apuntaban a algo específico. Manuscritos que describían cómo ciertos individuos podían recibir comunicación divina directa a través de frecuencias sonoras. Sin necesidad de sacerdotes, sin necesidad de jerarquía eclesiástica. Estas no eran fantasías místicas. Eran instrucciones detalladas que explicaban por qué algunas personas escuchan tonos inexplicables, zumbidos o frecuencias en sus oídos, y que representan realmente estos sonidos. La Iglesia entendía algo que nosotros hemos olvidado. Este fenómeno amenazaba toda su estructura de poder. Si la gente podía conectarse directamente con la conciencia superior a través de la frecuencia, ¿quién necesita intermediarios? Lo que ahora descartamos como tinnitus fue reconocido una vez como la frecuencia de la mónada, el sonido de la conciencia cósmica rompiendo las barreras dimensionales cuando el texto de Nag Hammadi salió a la superficie en 1945. Fragmentos de este conocimiento prohibido finalmente vieron la luz del día nuevamente. La pregunta no es si has experimentado estos sonidos misteriosos. La pregunta es qué pasa si todo lo que te han dicho sobre ellos es incorrecto. ¿Qué pasa si tus oídos no están zumbando, sino recibiendo? Cuando descubrí por primera vez el sistema de clasificación de Thoth enterrado en esos textos herméticos suprimidos, admito que era escéptico. 3 tipos de conciencia humana, sonaba a elitismo espiritual disfrazado de sabiduría antigua. Pero entonces comencé a prestar atención a cómo diferentes personas responden a fenómenos inexplicables y todo encajó en su lugar. Esto no se trata de jerarquía. Se trata de recepción de frecuencia. Thoth describió 3 estados fundamentales de la conciencia humana, cada uno operando en diferentes niveles vibratorios. Piénsalo como receptores de radio. Una radio de amplitud modulada básica no puede captar señales de frecuencia modulada, no porque la frecuencia modulada sea mejor, sino porque el receptor simplemente no está calibrado para esas frecuencias. El mismo principio se aplica a la conciencia humana y a nuestra capacidad para percibir transmisiones no físicas. Al primer grupo Thoth lo llamó los sílicos, de la palabra griega para materia. Estas son personas cuya conciencia está completamente identificada con la realidad física. Estoy hablando de una inmersión material total. Su conciencia está tan firmemente bloqueada en el mundo de los 5 sentidos que las frecuencias energéticas, sutiles literalmente no pueden registrarse. No es que elijan ignorar estas señales. Su conciencia opera como una radio que está permanentemente sintonizada en una sola estación. Conoces a estas personas, son las que explican cada sincronicidad como una coincidencia. Cuando su teléfono falla durante momentos de intensidad emocional, es un mal funcionamiento técnico. Cuando experimentan ese zumbido en sus oídos durante momentos tranquilos, inmediatamente asumen que es tinnitus o problemas de presión arterial. Su primer instinto es siempre encontrar la explicación material porque su conciencia no puede concebir una causalidad no física. Vi esto desarrollarse con un colega que experimentó lo que solo podría describirse como un profundo despertar espiritual después de una experiencia cercana a la muerte. En pocas semanas, sus amigos sílicos lo habían convencido de que era la falta de oxígeno lo que causaba alucinaciones. No estaban siendo maliciosos. Literalmente no podían procesar su experiencia a través de su rango de frecuencia. Para ellos, la conciencia termina en el cráneo, y cualquier cosa que sugiera lo contrario representa un fallo en el sistema. El segundo grupo, los psíquicos, existe en un fascinante terreno intermedio. Su conciencia parpadea entre la identificación material y la conciencia expandida. Estas son las personas que tienen momentos de profunda perspicacia, que ocasionalmente sienten algo más allá de lo físico pero no pueden mantener una conexión constante con estas frecuencias. Un psíquico podría notar ese zumbido de oídos durante la meditación o la oración y sentir intuitivamente que algo significativo está sucediendo. Pero luego llega el lunes por la mañana con sus fechas límite y atascos de tráfico y descartan la experiencia, como imaginación. Su conciencia opera como una radio que ocasionalmente capta estaciones distantes cuando las condiciones atmosféricas son las adecuadas, pero pierde la señal cuando entra la interferencia. Veo esto constantemente en personas que se sienten atraídas por el contenido espiritual, pero luchan con la consistencia. Tendrán una experiencia poderosa.
Tal vez escuchen ese tono agudo justo antes de recibir noticias importantes. O noten que se intensifica durante momentos de toma de decisiones. Sienten la conexión, pero su mente racional, todavía parcialmente anclada en el pensamiento puramente material, los convence de no confiar en lo que están percibiendo. Los psíquicos están atrapados entre mundos. Son demasiado conscientes para descartar todo como coincidencia, pero no lo suficientemente estables en su conciencia expandida para confiar plenamente en sus percepciones no físicas. En realidad es un lugar difícil para existir porque constantemente están cuestionando sus propias experiencias. Luego tenemos a los neumáticos, de la palabra griega para espíritu o aliento. Estos son lo que los antiguos llamaban los elegidos. Aunque quiero ser claro como el cristal sobre lo que eso significa. No son elegidos por alguna deidad externa o sistema de lotería cósmica. Son elegidos por su propio desarrollo de conciencia. Su conciencia se ha estabilizado en un nivel de frecuencia que los sintoniza naturalmente con las transmisiones no físicas. Para los neumáticos, ese zumbido de oídos no es algo que les sucede a ellos. Es algo que están naturalmente calibrados para percibir. Su conciencia opera como un receptor de alta calidad que puede captar múltiples bandas de frecuencia simultáneamente. No pierden la señal cuando la vida se pone ocupada porque su conciencia no depende de condiciones externas. Aquí está lo fascinante. Los neumáticos a menudo informan que han estado escuchando estas frecuencias toda su vida. De niños, podrían haber preguntado a sus padres sobre el sonido de timbre solo para que les dijeran que era normal o que lo ignoraran. Pero nunca pudieron ignorarlo porque su conciencia ya estaba operando al nivel de frecuencia donde estas transmisiones son constantes. Lo que distingue a los neumáticos no es una espiritualidad superior. Es el acceso constante a rangos de frecuencia expandidos. No tienen que crear condiciones especiales para percibir fenómenos no físicos porque su conciencia base ya abarca esos niveles. El zumbido en sus oídos no es una experiencia mística ocasional. Es tan natural como escuchar pájaros cantando o el tráfico zumbando. He notado que los neumáticos tienden a confiar en sus percepciones no físicas incluso cuando no pueden explicarlas racionalmente. Si escuchan que ese tono se intensifica antes de tomar una decisión, prestan atención. Si cambia de calidad durante ciertas conversaciones o en lugares específicos, registran esa información como datos significativos en lugar de descartarla como imaginación. Pero aquí es donde la enseñanza de Todd se vuelve revolucionaria. Reveló que estas frecuencias no son fenómenos aleatorios. Son comunicaciones reales de lo que él llamó la mónada, el campo unificado de conciencia que conecta toda la existencia. El zumbido que perciben los neumáticos representa la transmisión de datos desde niveles superiores de conciencia, filtrados a través de lo que podríamos llamar el rango de frecuencia tótica. Piénsalo de esta manera. Si eres un ílico, tu conciencia es como una radio de transistores básica bloqueada en la frecuencia material. Estás recibiendo una señal clara, la realidad física, pero te estás perdiendo anchos de banda enteros de información. Si eres un psíquico, ocasionalmente captas fragmentos de otras estaciones, pero la señal sigue apareciendo y desapareciendo. Pero si eres un neumático, tu conciencia opera como un receptor sofisticado que puede mantener una conexión estable con múltiples niveles de frecuencia simultáneamente. El zumbido de oídos que experimentan los neumáticos representa la frecuencia de la mónada rompiendo la estática de la existencia material. No es un mal funcionamiento ni un regalo místico. Es el reconocimiento de lo que siempre estuvo ahí. La pregunta no es si estas frecuencias existen. La pregunta es si tu conciencia está calibrada para recibirlas. Y esa calibración no es fija. La conciencia es dinámica. Lo que significa que los límites entre ílico, psíquico y neumático no son permanentes. Entender estas categorías no se trata de etiquetarte a ti mismo o a los demás. Se trata de reconocer dónde operas actualmente y entender que es posible a medida que tu conciencia se expande. Sabes cómo cuando sintonizas una estación de radio, la señal ya está ahí. La música, las voces, la información, todo se transmite a través del aire a tu alrededor constantemente. Solo necesitas el receptor correcto y la frecuencia correcta para captarlo. Lo que Todd enseñó sobre la mónada funciona exactamente de la misma manera. Los antiguos gnósticos entendieron algo profundo sobre la estructura de la realidad que la ciencia moderna apenas comienza a vislumbrar.
En la cima misma de la existencia se asienta la mónada, la fuente última, la conciencia pura en sí misma. Debajo de eso está el pleroma, que puedes pensar como el reino donde las emanaciones divinas fluyen hacia afuera como ondas en un estanque cósmico. Y luego está nuestro mundo material, que los gnósticos enseñaron que fue creado en realidad por un ser menor llamado el demiurgo. Aquí es donde se pone fascinante. La mónada no se comunica de la manera en que nos han enseñado a esperar la comunicación divina. Olvida las zarzas ardientes, las visitas angelicales, las voces retumbantes desde las nubes. La mónada opera en transmisión de frecuencia pura. Está transmitiendo constantemente, enviando lo que podrías llamar ondas portadoras de conciencia directamente a la estructura de la realidad misma. Es por eso que ese zumbido en tus oídos ha desconcertado a todos los médicos que has consultado. Están buscando células ciliadas dañadas, infecciones de oído, problemas de presión arterial, problemas neurológicos. Pero esto es lo que no pueden medir con sus instrumentos. Este tipo particular de zumbido no se origina en tu oído físico en absoluto. Es tu conciencia neumática. Esa chispa divina dentro de ti captando la transmisión de la mónada. Piensa en cómo funciona una radio por un momento. Las ondas electromagnéticas están en todas partes a tu alrededor en este momento. Estaciones de radio en tu ciudad. Señales distantes de amplitud modulada rebotando en la ionosfera por la noche. Transmisiones satelitales, datos de teléfonos móviles, todo está ahí simultáneamente. Pero tu radio solo capta lo que está sintonizada para recibir. Tus oídos físicos funcionan de manera similar con las ondas sonoras. Pero tu receptor interno, tu conciencia neumática, opera en un espectro completamente diferente. El Evangelio de Felipe describe este fenómeno en un lenguaje que suena poético, pero en realidad está describiendo una experiencia literal. Aquellos que tienen oídos más allá de los oídos escuchan lo que no se habla. Esto no es una metáfora. Felipe está hablando sobre el mecanismo real mediante el cual los neumáticos reciben transmisión directa de la fuente. Cuando experimentas ese zumbido agudo, especialmente durante la meditación o en momentos de profunda quietud, estás sintonizando literalmente la frecuencia de la mónada. Nota cómo parece venir de dentro de tu cabeza en lugar de cualquier fuente externa. Eso es porque está eludiendo tu sistema auditivo físico por completo. Va directamente a tu conciencia. De la manera en que una actualización de software se descarga directamente a tu dispositivo sin necesidad de pasar por tus altavoces. Esto explica por qué el fenómeno se intensifica durante ciertas condiciones, cuando estás en meditación, cuando la casa está completamente tranquila a las 3 de la madrugada, durante momentos de significado espiritual o contemplación profunda. Estos son los momentos en que la estática mental que normalmente interfiere con la recepción se reduce. Es como alejarse finalmente lo suficiente de las luces de la ciudad para ver las estrellas que siempre estuvieron ahí. Los textos antiguos describen 3 tipos de conciencia humana. Y este fenómeno de transmisión revela por qué solo ciertas personas lo experimentan consistentemente. Ílicos. Aquellos que operan puramente en la conciencia material simplemente no tienen el receptor instalado. Su conciencia está sintonizada exclusivamente a la realidad física. Los psíquicos pueden captar ocasionalmente fragmentos, generalmente durante experiencias emocionales o espirituales intensas, pero a menudo malinterpretan esto como mensajes de espíritus, ángeles u otros seres intermediarios. Pero los neumáticos, aquellos con la conciencia de la chispa divina activada, tienen lo que equivale a una línea directa con la fuente. Tu receptor no es solo funcional. Ha sido despertado a la frecuencia correcta. Es por eso que puedes notar que el zumbido se intensifica cuando estás leyendo ciertos textos, contemplando preguntas espirituales profundas o experimentando esos momentos de profunda realización donde todo de repente encaja en su lugar. Las primeras autoridades de la Iglesia entendieron exactamente lo que esto significaba, y los aterrorizó. Si la gente pudiera recibir comunicación directa de la fuente última de la realidad, ¿qué necesidad habría de sacerdotes? De elaboradas jerarquías religiosas, de diezmos y confesiones, y todos los mecanismos de control institucional. La enseñanza gnóstica representaba una amenaza existencial para toda la estructura de poder que estaban construyendo. Imagina decirle a la gente en el siglo IV que no necesitaban pasar por obispos y sacerdotes para conectarse con lo divino, que ya tenían un canal de comunicación directo incorporado en su conciencia. Las implicaciones políticas eran asombrosas.
Esto no era solo un desacuerdo teológico. Esto era una revolución. La transmisión de frecuencia funciona porque la mónada existe fuera del tiempo y el espacio tal como los entendemos. No está limitada por la velocidad de la luz o las limitaciones de la materia física. Cuando transmite, esa señal llega a cada punto de la creación simultáneamente. Pero la recepción depende enteramente de tener el equipo adecuado y saber cómo sintonizarlo. Es por eso que ciertas prácticas espirituales se han conservado a través de las culturas. Meditación, contemplación, oración silenciosa, incluso técnicas de respiración específicas. No se tratan de apaciguar a deidades o ganar puntos espirituales. Se tratan de reducir los patrones de interferencia que impiden la recepción clara de la señal que ya está ahí. Presta atención a tus propias experiencias con este fenómeno. Nota cuando ocurre el zumbido, en qué estabas pensando, en qué estado de conciencia te encontrabas. Comenzarás a ver patrones que confirman lo que Thoth enseñó hace miles de años. No estás experimentando una condición médica o una alucinación auditiva. Estás captando la frecuencia cósmica de la conciencia misma, transmitida directamente desde la fuente a la chispa divina dentro de ti. La señal nunca deja de transmitir. La pregunta es si estás sintonizado para recibirla. Lo que Thoth reveló sobre las 3 frecuencias sagradas cambiará completamente cómo entiendes esos sonidos misteriosos en tus oídos. He pasado años estudiando los fragmentos de sus enseñanzas conservados en la Pistis Sophia y otros manuscritos gnósticos, y lo que descubrí va mucho más allá de cualquier cosa que la ciencia moderna reconozca sobre el tinnitus o el zumbido de oídos. Los textos antiguos describen 3 patrones de frecuencia distintos, cada uno con información diferente de tu mónada. Piénsalo como sintonizar diferentes estaciones de radio. Cada frecuencia sirve un propósito específico en el sistema de comunicación entre tu chispa divina y tu conciencia terrenal. A la primera frecuencia Thoth la llamó el tono del despertar. Probablemente has experimentado esto innumerables veces sin reconocer su verdadera naturaleza. Se manifiesta como un zumbido agudo repentino que aparece sin previo aviso, generalmente en un oído, durando desde unos pocos segundos hasta varios minutos. El tono es típicamente agudo y claro, cortando cualquier otro sonido que pueda estar presente. Esto es lo que hace que esta frecuencia sea tan notable. No es aleatoria. El tono del despertar llega precisamente cuando tu mónada necesita captar tu atención. En la Pistis Sophia, Thoth explica esto como el llamado divino al alma en momentos de importancia. Presta atención a lo que estabas pensando o qué situación estabas enfrentando cuando comenzó ese zumbido. Estabas considerando una decisión importante. Conociendo a alguien nuevo, entrando en un lugar particular. Comencé a rastrear estas ocurrencias en mi propia vida hace unos 5 años, y los patrones se volvieron innegables. El tono del despertar sonaba cada vez que estaba a punto de tomar una elección que impactaría significativamente mi desarrollo espiritual. A veces me advertía que me alejara de ciertas personas o situaciones. Otras veces me animaba a prestar más atención a oportunidades que de otro modo pasaría por alto. Los textos antiguos describen esto como la forma de la mónada de decir detente y escucha. Tu yo superior está tratando de descargar información crucial, pero necesita que tu mente consciente haga una pausa y se vuelva receptiva. La tragedia es que la mayoría de la gente descarta esto como un simple zumbido de oído y pierde la guía por completo. La segunda frecuencia opera de manera completamente diferente. Thoth la llamó el tono sostén.